Al doctor José Luis Ortiz, ¿verdad? Que nos va a acompañar con una interesante plática. Pero pues antes de esto, ustedes saben que en nuestro país pues celebramos mucho esta tradición que es de Día de Muertos, ¿verdad? Y que nosotros tenemos esas tradiciones y también es importante poder compartirlas ahora quizás con todos nuestros estudiantes, con todos los doctores, porque muchos de nosotros venimos de lugares diferentes, ¿no? Por ejemplo, el doctor viene de Colombia, ¿no? En donde a lo mejor hay tradiciones diferentes a las nuestras. Y muchos de nuestros estudiantes pues son igual de diferentes estados de la República, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes tradiciones por cumplir en estos días. Y yo creo que esa parte también es importante de poder darla a conocer a través de estos seminarios. El día de hoy no les voy a transmitir un video de algún laboratorio del instituto. El día de hoy me di a la tarea de continuar con una tradición que es la de escribir algunas calaveritas literarias, ¿verdad? Con referente pues a nuestra institución. Entonces el día de hoy les voy a leer un poquito acerca de estas calaveritas que escribí. Espero que les gusten y ojalá pueda robarles aunque sea una pequeña sonrisa. Voy a compartirles mi pantalla. Para presentarles, ¿verdad? Pues esta tradición es acerca del Día de Muertos, ¿verdad? Y muchos de nosotros a veces en nuestros hogares pues ponemos la típica ofrenda y a veces pues nos burlamos de la muerte a través de estas calaveritas. La primera dice así: estaba la calaca buscando investigadores cuando se encontró a la maestra Guadalupe Terrones. Ella le comentó dónde encontraría a los mejores. Al IFOAP se dirigió muy entusiasmada, pues deseaba aprender de física aplicada. A días de anda se encontró y de propiedades ópticas le enseñaba, pero Ana Lilia apareció y modelos teóricos le explicaba. Aburrida la Catrina vagaba por los pasillos hasta que encontró el laboratorio donde hay muchos equipos. A Laura encontró llorando muy desesperada porque los alumnos del IFOAP la tenían muy ocupada. Al panteón de la ciudad, a Leonel ya se llevaron y a los chavos del IFOAP sin laboratorio los dejaron. La Catrina estaba hambrienta y a Ecocampo se dirigió, pues ahí ya la esperaban con un lindo fiestón. Anabel organizaba toda la tragazón y Eunice le ayudaba a organizar el bailón. Enrique, ya bien puesto, salía de su rincón y Julio, muy hambriento, todo se terminó. El Baldo se salvó, pues la calaca los perdonó por ser muy divertidos, ella los amó. La huesuda recordó que por el director llegó y aunque él se escondió, en su oficina lo encontró. El IFOAP está contento porque la calaca ya se fue, no encontró proyectos chafas y a todos SNI les dio. Pues espero que les haya gustado un poquito, ¿verdad? Robarles un poquito una sonrisa, ¿verdad? Para disfrutar pues estas bonitas tradiciones que tiene pues nuestro país. Ahora sí, me da mucho gusto poder recibir con nosotros al doctor José Luis Ortiz Quiñones. Él, como ya lo había mencionado, pues viene desde Colombia, ¿verdad? Y ya tiene pues ya muchos años aquí en nuestro país. Él tiene la formación en la licenciatura en química en la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Él realizó la tesis de licenciatura en el área de determinación de hidrocarburos en muestras acuosas por cromatografía de gases y espectrometría de masas bajo la dirección de la doctora Elena Stachenko.
Él trabajó 2 años en la determinación de pesticidas y otras sustancias tóxicas en alimentos usando cromatografía de gases, microextracción en fase sólida y otras técnicas analíticas. También realizó sus estudios de maestría en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNAM, en el área de química inorgánica y nuclear, en la síntesis de nanomateriales por el método de combustión en solución. En el doctorado también lo realizó en la UNAM, realizó la síntesis de óxidos de bismuto parcialmente sustituidos con iones de silicio, manganeso y europio y sus efectos en la reactividad química hacia la captura de dióxido de carbono y luminiscencia de estos materiales semiconductores. Él ha sido postulado para la medalla Alfonso Caso, tanto en la maestría como en el doctorado. Él se graduó con mención honorífica, tanto en la maestría como el doctorado. También recibió el premio de la Fundación UNAM por el trabajo de doctorado en 2017. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También ha realizado estancias postdoctorales en nuestra institución desde el 2017, trabajando en la síntesis y caracterización de nanomateriales y fabricación y caracterización de celdas solares sensibilizadas por tintes. Actualmente, él cuenta aproximadamente con 12 artículos publicados, 3 enviados más, y sus trabajos de investigación han sido citados 290 veces. Pues sin más, le doy la más cordial bienvenida al doctor José Luis Ortiz, agradecerle infinitamente pues, que haya aceptado nuestra invitación y pues le cedo la palabra, doctor. Ok. Muchas gracias, Anabel, por la invitación a participar en este seminario. Entonces, y por la introducción. Le agradezco mucho. Entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla completa? Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces, buenas tardes para todos. Yo les voy a dar el seminario con el título Fabricación de manganitas de lantano dopadas con estroncio para aplicaciones en supercapacitores. Entonces, la presentación iniciaremos con una descripción del funcionamiento de los supercapacitores y en qué consisten. Luego presentaré brevemente la síntesis de manganitas de lantano y estroncio. Luego la caracterización estructural, espectroscópica y magnética de dichas manganitas. Seguidamente la fabricación y caracterización de electrodos usando como material activo estas manganitas previamente descritas. Y finalmente la caracterización electroquímica de los supercapacitores que contienen manganitas de lantano y estroncio como material activo y unas conclusiones. Entonces, para empezar, los supercapacitores son unos dispositivos utilizados para almacenamiento de energía y son complementarios a los diferentes tipos de baterías que también se usan para dicho fin. Entonces, estos supercapacitores ya existen de manera comercial. Hay varias empresas que en sus páginas ya publican estos dispositivos y acá les presento algunos de ellos de diferentes formas, de diferentes compañías y una de las cuales es Maxwell Technologies. Estos dispositivos son interesantes porque pueden complementar algunos sistemas en los cuales está involucrado procesos de almacenamiento y distribución, entrega de energía. Entonces, a manera de ejemplo, acá aparece en la imagen de la derecha una grúa híbrida, es decir, que para su funcionamiento usa tanto diésel como energía eléctrica y para el caso de la energía eléctrica usa un sistema de supercapacitores DLCAP en la cual aparece acá en esta parte de la figura. Entonces, cuando esta grúa se opera utilizando el sistema combinado de diésel con supercapacitores, se logra un ahorro de hasta 40% en el combustible diésel. Entonces, esto es muy importante porque disminuye los gases de efecto invernadero generados por el diésel.
¿Pero qué es un supercapacitor? Entonces, acá presento un esquema de un supercapacitor en la cual tiene dos electrodos, que los coloco acá en color rojo. Un electrodo está polarizado positivamente y otro electrodo está polarizado negativamente. Sobre cada uno de esos electrodos normalmente se coloca un material en el cual se van a absorber algunos iones. Esos iones están presentes en un electrolito y esos dos electrodos también están separados por una membrana que se llama separador. Acá en esta figura el electrolito es hidróxido de potasio y en el electrodo de la izquierda observamos que donde está el electrodo está conformado por un colector de corriente, que es un material conductor. Normalmente puede ser espuma de níquel o también puede ser incluso acero inoxidable, y ahí sobre ese colector de corriente va a estar depositado o adherido de alguna forma el material activo, que puede ser carbón, algún tipo de carbón, grafeno, algunos óxidos, entre otros. En el electrodo de la derecha, sobre el colector de corriente, está adherida grafeno, y ahí sobre esa lámina de grafeno observamos que están llegando unos electrones que se están moviendo por una lámina de grafeno, y como está cargado negativamente, ahí se van a absorber algunos iones de la solución acuosa. Esos electrones que están llegando, que se están moviendo por esa lámina de grafeno o por ese electrodo de grafeno, pueden también usarse para promover reacciones de oxidación-reducción en uno o en los dos electrodos, dependiendo del material activo que tengamos. También hay que decir que los electrodos tienen, digamos que, un flujo de electrones externo que va por acá, por la parte superior, entre los dos colectores de corriente, y para completar el circuito, entonces en la parte interior hay un flujo de iones a través del electrolito. Estos supercapacitores tienen diferentes clasificaciones. Por ejemplo, dependiendo de los electrolitos que se usen, pueden ser supercapacitores basados en electrolitos orgánicos, electrolitos acuosos, o hay algunos supercapacitores que usan como electrolito líquidos iónicos. Dependiendo de la configuración, cuando los dos electrodos son iguales, se dice que son supercapacitores simétricos, y si son diferentes, entonces son supercapacitores asimétricos. Dependiendo del material activo que se use en los electrodos, estos supercapacitores pueden ser del tipo de doble capa eléctrica, y eso normalmente es cuando usamos como material activo en los electrodos, por ejemplo, óxido de grafeno reducido, carbón activado, nanotubos de carbonos, en los cuales hay una absorción de iones sobre estos materiales activos. Por otra parte, hay otro tipo de supercapacitores conocidos como pseudocapacitores, en los cuales el material activo contienen metales, óxidos de metal de transición o algunos, en los cuales además de absorción de iones hay una reacción de oxidación-reducción, y entonces este se llama pseudocapacitores. Entonces, vemos el primer tipo de como material que se llaman supercapacitores de doble capa eléctrica. Entonces, acá en la figura A observamos que tenemos un electrodo en el cual aparece el colector de corriente, y sobre ese colector de corriente hay unas partículas de un carbono poroso. Entonces, ese electrodo está polarizado positivamente, y entonces, como está polarizado positivamente en la superficie, se adhieren los aniones provenientes del electrolito, como observamos acá, y acá en una ampliación también observamos que esos aniones del electrolito se están absorbiendo sobre las partículas de carbón activado que pertenece al electrodo. Entonces, esto es importante porque entre mayor sea el área superficial del material activo de ese electrodo, mayor va a ser el número de iones que se pueden absorber por gramo de material activo, y mayor va a ser la capacitancia específica. Entre mayor sea la capacitancia específica, mejor va a ser el desempeño de ese supercapacitor. Ahora, en la superficie de ese electrodo
se forma una capa eléctrica y esa está representada acá en la figura B. Entonces, en la figura B tenemos en amarillo un electrodo cargado positivamente y como está cargado positivamente vienen unos aniones sin esfera de solvatación principalmente y van a formar una primera capa con carga negativa y para mantenerla, bueno, entonces como la primera capa es negativa, inmediatamente después se forma una segunda capa con iones con carga positiva, son estos que están de color verde, solvatados, principalmente con agua o bueno, con disolvente. Entonces, estas dos capas que se forman aquí es lo que le dan el nombre de doble capa eléctrica. Y esa doble capa eléctrica se conoce con el nombre de capa de Stern. Luego, de la capa de Stern sigue la capa difusa, en la cual los aniones y cationes no están organizados como ocurre acá justamente en la interfase del electrodo. Y también en la interfase del electrodo hay una caída de potencial. Entonces, este es el mecanismo de almacenamiento. Bueno, esta absorción de iones es lo que contribuye al almacenamiento de carga en estos electrodos que están formando parte de un supercapacitor. Toda esta parte azul que tenemos en esta figura B corresponde al electrolito y normalmente se usa hidróxido de potasio, que puede ir de una concentración de 1 molar a 6 molar. También ácido sulfúrico es muy común. Algunas veces se prefiere usar electrolitos neutros para usar mayores ventanas de potencial sin descomponer el agua. Entonces podemos usar sulfato de sodio y otros electrolitos como por ejemplo líquidos iónicos. Eso con respecto a los materiales que almacenan carga por medio de la doble capa eléctrica. El otro tipo de mecanismo de almacenamiento de carga ocurre en los electrodos pseudocapacitivos, en los cuales se involucran reacciones de oxidación-reducción, es decir, reacciones redos. Entonces, el que presenta el mejor desempeño es el óxido de rutenio, en el cual tenemos el óxido de rutenio en medio ácido y unos electrones que llegan por medio del colector de corriente, y esos electrones se van a usar para cambiar el estado de oxidación del rutenio de +4 en el óxido a +3 en este oxohidróxido que tenemos acá. Sin embargo, el rutenio, el gran problema es su alto costo, entonces no lo podemos usar para métodos, para aplicaciones a gran escala. Otra opción son el óxido de manganeso, el cual tiene un estado de oxidación +4 y cuando gana electrones provenientes del colector de corriente, entonces se reduce y algunos átomos de manganeso cambian su estado de oxidación de +4 a +3. Entonces, esta es la forma que tiene de almacenar carga. Y también hay, aparte de los óxidos, también hay algunos hidróxidos que funcionan, como por ejemplo el hidróxido de níquel en medio básico. Acá observamos que el estado de oxidación del níquel es +2 en el hidróxido, se oxida y pasa a formar el oxohidróxido, en el cual esta oxidación es +3 y libera unos electrones que van al colector de corriente. Algo similar ocurre también con el óxido de cobalto y en general muchos otros óxidos e hidróxidos. Entonces vemos que en todos hay reacciones de oxidación y reducción como mecanismo de almacenamiento de carga. Y entonces esos óxidos se colocan en un electrodo y en una celda de 3 electrodos se hace una caracterización electroquímica. También se puede hacer, por ejemplo, las curvas de voltamperometría cíclica para evaluar el desempeño de esos materiales. En este caso, en esta figura, aparece el caso para el óxido de manganeso, en la cual observamos que esta curva, en la parte de color roja, indica la parte de oxidación del ion manganeso 3+, a oxidación manganeso 4+, y hasta que llegamos a cierto potencial, a cierta diferencia de potencial, a cierto voltaje, y ya llegamos a un punto donde no podemos continuar porque pueden ocurrir reacciones irreversibles o podemos descomponer el agua o el electrolito. Entonces, iniciamos el proceso inverso, es decir, la reducción, que está representada acá por esta línea de color azul. Entonces, y
en esta línea de color azul es básicamente esta reacción en color azul la que está ocurriendo, es decir, el manganeso está cambiando su estado de oxidación de +4 a +3. Estos supercapacitores, bueno, ya desde antes del 2010 ya estaban en boga. Sin embargo, en los últimos años ha habido un crecimiento importante, entonces ahí lo que se busca es obtener materiales que sean altamente conductores o conductivos, como grafeno, por ejemplo, que tengan alta área superficial. Entonces se tratan de hacer estructuras 3D en las cuales puede haber una buena difusión de iones del electrolito. También se agregan algunos aditivos al electrolito, entre otros. Y recientemente lo que se está buscando es que los materiales sean de bajo costo, que tengan, incrementar la densidad de energía de esos supercapacitores y que tengan un tiempo de vida larga. Hay que mencionar, recordar la diferencia principal entre los supercapacitores y las baterías. Como todos sabemos, las baterías se caracterizan por tener una alta densidad de energía. Sin embargo, el problema está en que las baterías no pueden almacenar o entregar grandes cantidades de corriente en tiempos muy cortos. Entonces, para aliviar ese problema, entonces ahí es donde aparecen los supercapacitores. Los supercapacitores, aunque tienen menor densidad de energía, tienen la posibilidad de entregar o almacenar energía en tiempos muy cortos. Es decir, los supercapacitores tienen alta densidad de potencia y, aparte de eso, por su mecanismo de operación, tienen unos tiempos de vida normalmente más largos que las baterías. Para ponerle números a esta parte, entonces, en este artículo publicado en 2020 por Simon y Gogotsi, observamos acá en esta figura, en esta gráfica que se llama gráfica de Ragone, observamos en la parte horizontal la densidad de potencia y en el eje horizontal la densidad de energía. Entonces vemos que los supercapacitores tienen menor densidad de energía, mucho menor que las baterías, diferentes tipos de baterías. Sin embargo, en cuanto a densidad de potencia o potencia específica, los supercapacitores son mejores. Entonces, lo que se busca tanto para las baterías como para los supercapacitores es, mediante nuevos materiales, tratar de llegar acá donde está la estrella. Ese es el punto al cual se quiere llegar. Y para eso, entonces, se han explorado nuevos materiales. Uno de los materiales que es bastante interesante y el cual se ha trabajado mucho en los últimos años son, por ejemplo, los midsenos. Los midsenos es un material 2D que presenta una alta conductividad eléctrica, lo cual es muy bueno para usarse en electrodos para supercapacitores. Entonces, para recordar, estos midsenos provienen de unas fases que se llaman fases más, en la cual el M3 es un metal de transición, típicamente titanio, niobio, itria, molibdeno, entre otros. Y la parte A puede ser algunos elementos como, por ejemplo, aluminio, y el C puede ser carbono o nitrógeno normalmente. Entonces, a estos materiales se hace un ataque químico selectivo con ácido fluorídrico o con una mezcla de ácido clorhídrico y fluoruro de litio. Entonces, de esa forma se logra eliminar selectivamente los cationes de aluminio, los átomos de aluminio, y se forman estas estructuras 2D, que luego se incluye un agente de intercalación para que no se vayan a apilar, y se hace un proceso de exfoliación. Entonces ya se tienen materiales 2D altamente conductores. Estos materiales 2D son similares a los que se presentan acá, y si están muy bien exfoliados, entonces se tienen unas monocapas de midsenos altamente conductores que se pueden usar en los electrodos. Entonces, esto es como una pequeña descripción de en dónde estamos en la parte de supercapacitores con respecto a materiales. Una descripción muy breve. Entonces, nosotros lo que hicimos fue trabajar materiales para usar como electrodos, para usarlos como en electrodos con almacenamiento de carga de tipo pseudocapacitores, es decir, materiales donde ocurren reacciones redox. Entonces, para eso se prepararon las manganitas de lantano y estroncio a partir de estos precursores, acetilacetonatos,
El acetilacetonato es esta molécula que observamos acá, en la cual se coordinan los cationes de lantano, estroncio y manganeso. Entonces, estos precursores los mezclamos con cloruro de sodio y, como observamos acá en la figura, y también unas esferas de ágata. Y entonces estos se van a colocar en un equipo para hacer mecanosíntesis. Hay que puntualizar que la cantidad de sodio usada en porcentaje en masa es mucho mayor que la de los precursores. Por ejemplo, las cantidades usadas para sintetizar esta manganita de lantano estroncio, acá tenemos los valores de cada precursor en masa y observamos que la cantidad de cloruro de sodio o la masa de cloruro de sodio fue mucho mayor. La relación entre los precursores y el cloruro de sodio fue 1:5. Y el rol del cloruro de sodio, o uno de los roles, es usar como agente dispersante para evitar que las nanoestructuras que vayan a formar no tengan un tamaño muy grande. Entonces, esa mezcla de precursores con cloruro de sodio se colocan acá en estos recipientes de ágata, con las esferas de ágata, y se coloca la tapa y se colocan en este molino de bolas y bueno, se coloca el correspondiente contrapeso. Se cierra y eso se coloca en nuestro caso 200 revoluciones por minuto durante 24 horas y después de las 24 horas hay que lavar las muestras. Bueno, se lavaron 4 veces con agua desionizada, luego se secaron y se hizo un tratamiento térmico en aire a 750 o a 900 grados. Y entonces la idea era obtener estas manganitas con esta estructura en la cual acá se ven que los cationes de manganeso están en ambientes octaédricos y esos octaedros están compartiendo un átomo de oxígeno. Los cationes de estroncio y lantano, por su parte, son más grandes, normalmente tienen una coordinación de 8 en estas estructuras. Entonces, después de hacer el tratamiento térmico a 750 grados por 6 horas, observamos que ya se forman las manganitas de lantano de estroncio. Acá les presento un ejemplo. Sin embargo, la relación señal-ruido en los patrones de difracción no era conveniente. Aparte de eso, a esta temperatura todavía se detectaba presencia de iones sodio y cloruro, incluso después de lavar la muestra. Entonces, por eso decidimos incrementar la temperatura de tratamiento térmico. Esa temperatura se incrementó a 900 grados y ya observamos que a 900 grados las 4 fases sintetizadas ya se obtienen en forma pura y la relación señal-ruido en los difractogramas es bastante buena. Aparte de eso, ya a 900 gramos no detectamos la presencia de iones cloruro provenientes del cloruro de sodio y lo que ocurrió es que a esa temperatura ya el cloruro de sodio es líquido y los iones cloruro se oxidaron para formar cloro gaseoso y de esa forma se eliminan del medio de reacción. ¿Qué pasó con el sodio? Bueno, una parte del sodio, de acuerdo a los espectros de EDS, permanecen en la muestra. Entonces, como observamos acá, este pico corresponde a sodio, pero está presente en mayor concentración en el primer espectro, el de color negro, que corresponde a la manganita de lantano. Todos los demás picos corresponden a los elementos esperados, indicando que la única impureza son los iones sodio. Entonces, luego analizamos por qué en la muestra de manganita de lantano, en el espectro de color negro, la concentración de sodio es mayor, y eso se debe a los radioiónicos del lantano 3+ y el sodio 3+, el sodio más, son muy similares. Entonces puede haber una sustitución parcial de lantano o de iones sodio en lugar de iones lantano. Se hizo la cuantificación y se observó que aproximadamente 1.79% de la muestra en la manganita de lantano es de iones sodio. Luego miramos un poco la parte de tamaño de las nanopartículas y observamos que hay una variación en tamaño importante debido a la incorporación de iones estroncio. Mientras las manganitas de lantano tienen un tamaño promedio de aproximadamente 90 nanómetros, como observamos acá en la figura A,
En la muestra que solo tiene estroncio, observamos que las partículas son mucho más grandes, tamaño promedio de alrededor de 250 nanómetros, y aparte de eso, las partículas se ven que están bastante fusionadas unas con otras, debido al tratamiento térmico. Entonces, ese es un efecto de haber agregado el estroncio a estas manganitas de lantano. Luego hicimos análisis por microscopía de transmisión electrónica de las 4 muestras, y observamos que en el caso de la manganita de lantano, las partículas están bastante dispersas, es decir, en general no están fusionadas unas con otras partículas, hay cierta separación. Mientras que a medida que fuimos incrementando la cantidad de estroncio, observábamos que había un mayor grado de fusión entre las partículas contiguas. Y el mayor grado de fusión ocurría en las partículas que no tenían nada de lantano. Y hay que recordar que estas partículas también tenían la menor concentración de iones sodio. Entonces, probablemente los iones sodio que estaban en la superficie de estas nanopartículas ayudaron a evitar la fusión entre esas partículas. Adicionalmente, las partículas más pequeñas de manganita de lantano, se hizo microscopía de transmisión de alta resolución, y acá observamos que efectivamente esas distancias interplanares corresponden a esa fase, y aparte se observan muchas vacancias en estas columnas atómicas. Esas vacancias posiblemente, o esos espacios que se ven vacancias, posiblemente son a vacancias de lantano. Luego, para confirmar un poco más el grado de dispersión de las nanopartículas de manganitas de lantano, entonces se analizaron varias imágenes por microscopía de barrido, por microscopía de transmisión, y entonces se observaron que sí, efectivamente hay muchas partículas que están dispersas, es decir, no están fusionadas. Sin embargo, ya por ejemplo cuando tiene la relación lantano-estroncio es 1 a 1, entonces ya empieza a haber una fusión entre algunas de esas partículas. Entonces, al parecer, el estroncio induce esa fusión entre partículas. Seguidamente se hizo el análisis XPS de las muestras para observar la composición en la superficie, y se observaron que efectivamente pues cada muestra tiene los elementos que se esperaban. Sin embargo, el ion sodio, como observamos acá por esta señal, aparece en todas las muestras, y el pico está más intenso en la manganita de lantano, coincidente con los resultados encontrados por XPS. Aparte de eso, acá en 200 estamos buscando los iones cloruro, y observamos que en 200 electron volt en ninguna de las muestras aparece indicios de iones cloruro. Después hicimos alta resolución, porque estamos muy interesados en conocer los estados de oxidación del ion manganeso en las diferentes manganitas de lantano y estroncio. Entonces acá encontramos el pico correspondiente al manganeso, el pico correspondiente al ion manganeso para la manganita de estroncio es de color negro, es mucho más estrecho que para las otras muestras. Y esto se debe a que la manganita de estroncio solo tiene manganeso en un estado de oxidación, +4, y las otras muestras tienen los cationes manganeso en 2 estados de oxidación, +3 y +4. También se hizo la cuantificación de sodio en la superficie, y esos valores aparecen en esta tabla, en la cual la manganita de lantano fue la que presentó la mayor cantidad de iones sodio. Otro resultado interesante es que el orbital 1s, el espectro para el orbital 1s, observamos que acá hay una aparición de este pico, corresponde a los iones hidroxilo unidos a metales de lantano y manganeso, que es muy clara. Entonces, es muy clara. Entonces, acá hicimos, la convolución, y entonces, para el caso de la manganita de lantano, que es esta primera muestra, entonces, colocamos acá en color verde esa contribución. Entonces, la pregunta era, ¿de dónde vienen esos hidroxilos que están unidos al metal, a lantano manganeso, o por qué se forman? Entonces, estos grupos MOH, en esta manganita de lantano, se pueden formar tanto en la superficie de las partículas como en las vacancias de lantano. Entonces, ¿por qué en las vacancias de lantano?
Resulta que, como vimos en la estructura de las manganitas, tenemos cationes de manganeso en ambientes octaédricos. Acá estos átomos de color morado son los átomos de oxígeno, y esos octaedros están compartiendo, están unidos por un átomo de oxígeno. Sin embargo, esos octaedros también están coordinados a los poliedros alrededor del catión lantano, y si hay una vacancia de catión lantano 3+, entonces este oxígeno, para disminuir el desbalance de carga, puede estar unido a un hidrógeno, y de esa forma aparecerían acá estos grupos MOH, es decir, manganeso, oxígeno, hidrógeno. Aparte de eso, otra cosa interesante es que si acá se forma una vacancia de lantano, puede entrar ahí un catión de sodio más, que tiene el mismo radio iónico, es decir, una sustitución. Después de eso, hicimos la caracterización magnética de esas manganitas, y observamos que para el caso de la manganita de estroncio, que solo tiene manganeso en estado de oxidación 4+, la magnetización o el momento magnético a diferentes temperaturas es casi 0. Y eso se debe a que el comportamiento es antiferromagnético. Resulta que los óxidos de metal de transición, o la mayoría, cuando los cationes están en el mismo estado de oxidación, el ordenamiento magnético más estable es antiferromagnético, y por eso no tienen momento magnético. Por otra parte, en las manganitas que tienen tanto estroncio como lantano, tenemos manganeso en 2 estados de oxidación, y esos se pueden alinear en forma paralela, impartiendo un comportamiento ferromagnético a esas estructuras. Y este comportamiento ferromagnético se observa a diferentes temperaturas, incluso a 300 Kelvin. En el caso de la manganita de lantano, entonces también mencionamos que habían 2 estados de oxidación, entonces por eso también puede tener un momento magnético alto. Sin embargo, ya alrededor de 200 Kelvin, ese acoplamiento magnético no es tan fuerte y el momento magnético disminuye considerablemente. Entonces, estas propiedades magnéticas nos ayudaron a confirmar que tenemos 2 estados de oxidación en las manganitas que tienen lantano. Ok, y entonces después hicimos este esquema en la cual explicamos un poco la parte de las propiedades magnéticas, en la cual colocamos los cationes manganeso 3+, que estaban puenteados por un átomo de oxígeno, a cationes manganeso 4+. Entonces, para explicar el comportamiento magnético, y ese comportamiento magnético también después nos ayuda para entender mejor las propiedades eléctricas. Entonces, como observamos acá, el ion manganeso 3+ tiene 5 orbitales D, los 3D, de diferente energía. Y igual caso ocurre para el catión manganeso 4+, para el cual pinto los orbitales D. Ahora, como el ion manganeso 3+ es un catión 3D, sufre efecto Jahn-Teller, entonces estos orbitales 3D tienen diferente energía, lo cual no ocurre para el catión manganeso 4+. Y entonces, más o menos, la energía que obtienen, las energías relativas de esos electrones en esos orbitales, aparece acá. Nos interesa mucho este orbital 3dx²y², que tiene un electrón, en el caso del manganeso 3+, pero está vacío en el caso del manganeso 4+. Entonces, acá hay un doble intercambio de Zener que explica el comportamiento magnético. ¿Cómo ocurre esto? Este spin que está en el orbital de 2p del oxígeno migra hasta este orbital sin cambiar la orientación del spin, es decir, la flecha apuntando hacia arriba, y entonces queda esta parte vacía, y entonces este otro spin que está en el manganeso 3+ puede moverse acá sin cambiar la orientación del spin. Entonces eso se conoce como doble intercambio de Zener y ayuda a explicar el comportamiento ferromagnético, y eso ayuda a que los electrones se muevan más fácilmente, y eso puede ayudar a que tenga una mejor conductividad eléctrica, lo cual es muy importante para supercapacitores. Entonces ya hicimos la caracterización de los materiales, entonces ahora procedemos a fabricar los electrodos para caracterizarlos electroquímicamente. Entonces ahí lo que se hace es que el material activo, aproximadamente 85%, se mezcla con un 10% de carbón activado y un aglutinante, que es un polvo de este polímero,
eso se mezcla en dimetilformamida, se coloca en ultrasonido y luego eso se deposita sobre unos rodillos de carbono y eso se pone a secar y ahí ya se tiene un electrodo para caracterizar electroquímicamente este material activo. Entonces empezamos a caracterizar esos materiales activos formando parte de un electrodo en una celda de 3 electrodos y eso se hace mediante curvas de voltamperometría cíclica, por ejemplo, como observamos acá. Entonces se hace un barrido en una ventana de potencial, en este caso de menos 0.2 a 1 volt con respecto al electrodo de plata, cloruro de plata. Entonces, entre mayor sea el área de estas curvas, significa que tiene una mayor capacitancia específica. Esa capacitancia específica se determina por medio de esta fórmula en la cual M es la masa del material activo, es decir, de las manganitas que usamos. Nu es la velocidad de barrido de potencial. Es la diferencia de potencial, es decir, la ventana de potencial que estamos trabajando, y por esta integral. Entonces, observamos que el área mayor es para la curva de color azul, que corresponde a esta manganita que tiene lantano 0,7 y estroncio 0,3. Entonces, para esa manganita doble de lantano y estroncio, hicimos los barridos a diferentes velocidades de barrido y luego determinamos la capacitancia específica a diferentes velocidades de barrido. Entonces, como observamos acá, la línea de color verde presenta la mayor capacitancia específica a diferentes velocidades de barrido. La mayor capacitancia, obviamente, es a la velocidad de barrido menor, que es alrededor de 393 faradios por gramo. Luego, entonces, se hicieron las curvas de carga y descarga galvanostática a esta densidad de corriente. Obtenemos estas curvas en la cual la parte que va subiendo corresponde a la carga y ya cuando empieza a disminuir el potencial, ya es la parte de descarga. Entonces, cuando esto da en forma de triángulo, es porque el almacenamiento de carga es del tipo doble capa eléctrica. Si da así con esta forma, curva, como la tenemos acá, significa que están involucrados los dos mecanismos, tanto absorción de iones para formar la doble capa eléctrica, como reacciones redox en la superficie de estas partículas. Entonces, observamos que el mayor tiempo de descarga está para las ferritas que tienen lantano y estroncio, es decir, la de color azul. Luego, también se mide la impedancia para esos electrodos y se observa que la menor impedancia está para las ferritas, para las manganitas que tienen tanto estroncio como lantano. Entonces, como esa manganita presenta el mejor desempeño y aparte de eso presenta una buena estabilidad, es decir, se hacen 4.000 ciclos aproximadamente de carga y descarga y se observa que se mantenga el buen desempeño. Entonces, decidimos o se decidió hacer supercapacitores usando este material que presenta el mejor desempeño en términos de capacitancia específica. Entonces se armaron los supercapacitores, como observamos acá, en estas placas de color gris, son placas de acero inoxidable y en la parte inferior, esta placa negra es el de carbón activado, luego se coloca un separador que está empapado con el electrolito y sobre el colector de corriente positivo, ahí se deposita el material activo, en este caso la manganita de lantano y estroncio. Se hacen las curvas de voltamperometría cíclica en un potencial, en este caso desde 0 a 1.8 volt, y también se hacen las curvas de carga y descarga galvanostática. Con estas curvas, entonces ya se calcula cuál es la densidad de energía, en la cual la densidad de energía depende de la capacitancia específica, que se puede determinar con estas curvas, y la diferencia de potencial, por ejemplo, esta ventana de potencial, o esta ventana de potencial que tenemos acá, que en nuestro caso fue de 1.8 volt, y se aplica esta fórmula y se obtiene la densidad de energía y también mediante el tiempo de la descarga, este tiempo de acá hasta acá, ese tiempo es el tiempo de descarga del supercapacitor, se obtiene la densidad de potencia. Y entonces finalmente, cuando ya se tiene la densidad de energía y la densidad de potencia, se grafica en esta
gráfica que se conocen como gráfica de Ragone, en la cual pues se presenta cuál es la densidad de energía a diferentes densidades de potencias. Y se observó que la densidad de energía a diferentes densidades de potencia es bastante buena. Y los parámetros obtenidos para ese supercapacitor, que es un supercapacitor asimétrico, porque en uno de los electrodos usa este material como material activo, y en el otro electrodo usa carbón activado. Entonces, acá observamos cuál fue la capacitancia específica a diferentes densidades de corriente. Entonces, la mayor capacitancia específica para ese supercapacitor fue a la densidad de corriente de 1 ampere por gramo, y para ese valor se obtuvo una energía específica de 88.7 vatios por hora por kilogramo a esta potencia, a esta densidad de potencia. Y igualmente se hizo para otras densidades de corriente. Entonces, de ese trabajo se puede concluir que las partículas de manganitas de lantano y estroncio para diferentes valores de X de tamaños promedios entre 90 y 255 nanómetros se pueden sintetizar mediante procesos de mecanosíntesis conocidos como ball milling, libres de disolvente y utilizando cloruro de sodio como agente dispersante y un tratamiento térmico subsecuente. Otra conclusión es que la baja dispersión de las partículas de manganita de estroncio se debe posiblemente a la concentración de iones sodio, a la baja concentración de iones sodio en su superficie, la creación de las vacancias de lantano en la red cristalina de manganita de lantano genera iones manganeso 4+, y esto es a través de la oxidación de iones manganeso 3+, para preservar la electroneutralidad de carga de la red. Esta oxidación mejora la magnetización de saturación de las nanoestructuras a través de la interacción interiónica de espines. También podemos decir que las partículas submicrométricas de manganitas de lantano estroncio con esta proporción presentan mejor capacitancia específica que las manganitas de solo lantano y de solo estroncio, en este caso usando un electrolito neutro, específicamente sulfato de sodio. Y finalmente, los supercapacitores asimétricos basados en nanoestructuras de manganita de estroncio y lantano como material activo y operado en esta ventana de potencial exhiben una alta capacitancia específica. No me queda más que dar los agradecimientos al CONACYT por las becas postdoctorales y también por los proyectos de ciencia básica y otros proyectos, a todos los colaboradores del IFUAP, técnicos académicos que contribuyeron a la realización de este trabajo, también al grupo de investigación del doctor Sachin Das, que nos apoya fuertemente en la parte de electroquímica, también a la maestra Lorena García González, que también nos participó fuertemente en la parte de síntesis de materiales. Y gracias por su atención. Doctor José Luis, muchísimas gracias. Muchísimas Sí. gracias por esta ponencia. Quisiera preguntarle a alguno de los presentes si tienen alguna pregunta. Adelante, Alex Ramírez. Sí, muchas gracias, doctor. La verdad, un tema muy interesante que deja muchísimas preguntas, pero me podré nada más hacer 2 preguntas. Sí. Si se analizó la dependencia de la temperatura de estos supercapacitores, y la segunda sería ahorita con los problemas energéticos que hay a nivel mundial, se está buscando soluciones de guardar esa energía que producen las celdas solares y los campos eólicos. Sí. ¿Qué recomendación haría en cuestión de guardar toda esta energía en supercapacitores o en baterías a tamaño pues de la capacidad de Comisión Federal de Electricidad? Muchas gracias. Ok. Sí. Bueno, con respecto a la primera pregunta, no se hicieron mediciones para evaluar la estabilidad de esos supercapacitores a diferentes temperaturas. Y con respecto a su segunda pregunta, normalmente esos supercapacitores
Ya para aplicaciones a nivel industrial, todavía no estamos a ese punto, todavía no se ha llegado a ese punto, al menos hasta donde yo conozco. Estos supercapacitores, digamos que a nivel industrial, donde yo lo he visto, son, por ejemplo, en la aplicación para buses eléctricos. Entonces, por ejemplo, en un congreso que hubo en el 2017, en un congreso de China, en una universidad, presentaron un bus que tenía, que su sistema de almacenamiento de energía estaba hecho a base de supercapacitores. Entonces, la autonomía de ese autobús era de 5 kilómetros. Entonces, ese autobús lo usaban dentro de la universidad para transportar los estudiantes. Ahora, como estaba hecho a base de supercapacitores, el tiempo de carga es muy rápido. Entonces, mientras se suben y bajan los pasajeros, digamos que 1 o 2 minutos, en ese tiempo se puede cargar los supercapacitores de nuevo. Entonces, esa es la ventaja. Otros sistemas donde yo he visto que usan los supercapacitores, o bueno, al menos tienen planes, son en las puertas de salida de emergencia de los aviones, tal vez porque hay que suministrar una densidad de corriente muy grande en tiempos muy cortos, y también cuando hay interrupciones de corriente eléctrica, que se necesita un suministro, un respaldo de corriente eléctrica en tiempos muy cortos, ahí podría ser otra aplicación. Ahí es hasta donde yo conozco por el momento. Sin embargo, como veíamos al inicio de la presentación, uno de los grandes problemas de los supercapacitores es que la densidad de energía todavía es muy baja. Entonces, lo que ahorita se está haciendo en los últimos años es construir unos dispositivos que llaman supercapateries o supercapaterías, que usan un electrodo que está basado en el principio de funcionamiento de un supercapacitor, y el otro electrodo está basado en un principio de funcionamiento de una batería. Entonces, por eso llaman supercapateries. Y entonces, de esa forma se está tratando de darle mayor uso a estos dispositivos. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta? José Luis, y por ejemplo, ¿en cuánto tiempo se generan este tipo de materiales? ¿El tiempo de síntesis y caracterización es largo o realmente es muy rápido poder obtenerlos? No, sí, el tiempo de caracterización, bueno, el tiempo de fabricación de los materiales es largo, porque primero debe uno tratar de mediante todos los métodos posibles, obtener que el tamaño de las nanopartículas o los materiales activos sean lo más pequeño posible, para que de esa forma tenga mayor área superficial, y si tiene mayor área superficial, tiene mayor capacidad de absorber iones y de promover reacciones redox. Entonces, así se aumenta la capacitancia específica, y la densidad de energía es proporcional a esa capacitancia específica. Y bueno, una vez ya se tiene el material, entonces hay que hacer toda la caracterización electroquímica de ese material en una celda de 3 electrodos, y ya después seleccionar los materiales que presenten el mejor desempeño para fabricar el supercapacitor. Eso en el caso de supercapacitores que usan como electrolito agua. Se puede obtener supercapacitores con mejor eficiencia, pero hay que utilizar como electrolitos líquidos iónicos. El problema es que en esos líquidos iónicos deben estar libres de agua, o líquidos iónicos o disolventes orgánicos. Entonces, en líquidos iónicos o disolventes orgánicos, la ventana de potencial del supercapacitor ya no es solamente 1.8 volt, sino que pueden ser, por ejemplo, 2.5 o 3 volt. Entonces, ahí se obtiene mayor densidad de energía. El gran problema es que si hay trazas de agua, por ejemplo, 3 ppm, eso van a hacer que esa energía que está almacenada en el supercapacitor se empiece a desaparecer, porque el supercapacitor por sí solo se empieza a descargar. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Y aparte, los líquidos iónicos son más costosos. Ese es el otro problema.
Sí, estos líquidos iónicos son muy costosos bueno, actualmente también se están utilizando ya para alguna síntesis de fármacos, ¿no? Y creo que son importantes, pero sí, tienes razón, son muy, muy, muy costosos. Adelante, doctor Siva. Hola, hola, buenas tardes, doctor José Buenas Luis. tardes. Sí, Tengo una pregunta sobre más o menos la de capacidad específica. Mucho depende de división de iones, ¿no? Viene de sí. electrolito. Entonces, tú dopando ese la LNSR, ese afecta los parámetros látice, si la cambiando algo así, o también cambiando la de conductividad eléctrica. ¿Ese no realizado alguna caracterización sobre eso? Ah, ok, ok. Sí, bueno, con respecto a la difusión de iones, sí, la capacitancia específica de estos materiales depende mucho de la difusión de iones en el en el electrolito, pero también dentro del electrodo. Entonces, lo ideal sería poder fabricar óxidos de metal de transición que tengan que sea poroso y a través de esos poros que puedan difundir los iones del electrolito. Eso ayudaría mucho. De hecho, ya hay trabajos en los cuales eh, el, eh, el mejor diámetro de poro del material es aquel en el cual ese tamaño es ligeramente mayor que el radio iónico del electrolito, del ion que se usa en el electrolito. Eso con respecto a la difusión de iones. Con respecto a la, a la conductividad eléctrica de esos materiales usados como material activo, entre mejor sea la conductividad eléctrica, mejor va a ser la respuesta del supercapacitor. Entonces, lo que se hace es la caracterización electroquímica por espectroscopía de las impedancias y se busca que esa impedancia sea lo menor posible. Entonces, por eso es que en esos electrodos muchas veces se usa compositos en los cuales uno de esos materiales es grafeno reducido, grafeno, o también los micenos u otro material que sea altamente conductivo. Eso ayuda bastante. Y aparte, ese material conductivo se busca que tenga un gran número de óxidos de metal de transición o de nanopartículas, pero que estén bien dispersas sobre la superficie de ese material conductor. Bueno, una pregunta más, perdón, es que ahorita no afecta la distancia de interplanar distancia, porque iones de electrolito de tamaño es muy chiquitos, ¿no? De radii, ionic radii, ¿no? Entonces, sí. ese tenemos que comparar con la de interplanar distancia. Si tenemos una misma distancia más grande, es muy fácil la difusir y también la regresar también, ¿no? Entonces, ese Okay. mucho, ¿no? Ok, sí, sí, aunque en este caso, realmente las reacciones redos ocurren es principalmente en la superficie, solo en la superficie de las nanopartículas. Bueno, se dice que en la superficie y en las zonas muy, muy cercanas a la superficie, de apenas unos cuantos Armstrong. Pero hasta donde tengo entendido, normalmente los iones del electrolito no entran al interior de la estructura del óxido metal de transición. Es principalmente en la superficie donde está ocurriendo todo. Muy bien, muchas gracias, Luis. Sí, de nada. Adelante, doctora María Eugenia Mendoza. Gracias. Muy interesante la plática y es un tema, por supuesto, importante dentro del desarrollo de nuevos materiales. Yo quisiera hacer una pregunta, bueno, hay varias, pero solo voy a hacer una, sobre la diapositiva 21, que tiene que ver y que después, más adelante, se citó, sobre la distorsión Jahn-Teller, cuando se tiene esta dos estados de oxidación para manganeso, ¿no? En un caso hay distorsión Jahn-Teller y en otro no. Como tuve problemas de conectividad, estuve entra y sale, no sé si ya se explicó, entonces disculpa si ya lo hizo, pero okay. ¿qué evidencias hay de evidencia experimental, si es que se hizo alguna, de la existencia de esta distorsión? O sea, con eso se explica muy bien el resultado, eso es claro, pero ¿hay algún estudio en particular para
para esto de tener evidencia de la distorsión Jahn-Teller? Ah, ok. Esta distorsión Jahn-Teller, bueno, los estudios más, como más finos que se han hecho para estudiar esta distorsión van o sea, lo hicieron con difracción de neutrones, Entonces, no recuerdo exactamente si discutieron ese efecto Jahn-Teller, pero la estructura de estas manganitas, y por ejemplo la manganita de lantano, sí se ha hecho estudios, y muchos estudios de esos, bueno, muchos no, algunos estudios de esos lo hicieron usando difracción de neutrones para ver cuál es el ordenamiento de esa red. Bueno, por los resultados que tenemos acá, sí estamos bastante seguros que hay los dos estados de oxidación, y los dos estados de oxidación, ¿ok? Eso por una parte. Ahora, hay que recordar lo siguiente. Las distancias de enlace entre el lantano y los oxígenos son muy diferentes. Entonces, el hecho de que sean tan diferentes significa que esos poliedros están muy distorsionados de lantano, y entonces los cationes de manganeso que están en poliedros vecinos al lantano, pues tienen alta probabilidad de sufrir efecto Jahn-Teller, precisamente por eso, porque el poliedro de lantano está altamente distorsionado. Creo que cuando uno empieza a medir las distancias de lantano a los 8 o 9 oxígenos que están ahí cercanos, esas distancias son casi todas diferentes. Entonces eso habla del alto grado de asimetría de ese poliedro. Entonces eso podría ayudar a que en algún momento este átomo de oxígeno, por ejemplo, tenga que alargarse o acortarse. Sí, claro. Estudiando la geometría justamente de los poliedros de coordinación es una muy buena evidencia de ello. Igual los ángulos diedros y otros aspectos. Entonces sí hay trabajo al respecto con difracción de neutrones. Okay. Sí, correcto. Muchas gracias. Ya después platicaremos tal vez más sobre el tema. Gracias. Sí. Y de nuevo, felicidades. Sí, de nada. No me queda más que agradecer, doctor José Luis, su presencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les pido a todos los presentes que pues abramos nuestros micrófonos y le brindemos un fuerte aplauso al doctor José Luis por tan excelente presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los presentes. Recordándoles nuevamente los seminarios de estudiantes que son los días martes. Recordarles también las conversaciones en inglés los días lunes, ¿verdad? Y pues recordándoles también que sigamos cuidándonos mucho, ¿de acuerdo? Y pues muchísimas gracias por su presencia y nos estaremos viendo el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Hasta luego.